La ruta provincial 40 se extendía ante mí como una cicatriz negra que dividía la Patagonia Argentina en dos mitades perfectas. Eran las 11:30 de la noche cuando decidí tomar ese atajo hacia Bariloche, después de haber pasado todo el día en una conferencia médica en Neuquén. Mi Volkswagen Surán plateado ronroneaba fielmente mientras las luces largas cortaban la oscuridad absoluta del desierto patagónico. La radio había perdido señal hace kilómetros, dejándome solo con el murmullo hipnótico del motor y el susurro constante del viento contra las ventanillas. No había visto otro vehículo en los últimos 40 minutos, lo cual no me sorprendía considerando lo tarde que era y lo desolada que resultaba esta ruta secundaria. Los camioneros preferían la ruta nacional 22, más transitada y con más estaciones de servicio YPF. Fue entonces cuando las vi por primera vez en el espejo retrovisor. Dos luces amarillentas que se balanceaban de forma extraña, como si el vehículo que las portaba tuviera problemas en la suspensión. Me alegré de tener compañía en esa inmensidad, aunque algo en la forma irregular de esas luces me generaba una sensación incómoda que no lograba definir. Las luces se mantuvieron a una distancia constante durante los siguientes 20 kilómetros. No se acercaban, pero tampoco se alejaban. Era como si el conductor hubiera encontrado la velocidad perfecta para mantenerse exactamente en el mismo punto relativo a mi vehículo. Presioné ligeramente el acelerador, llevando mi velocidad de 90 a 100 km por hora. Las luces mantuvieron la misma distancia. Una inquietud fría comenzó a instalarse en mi estómago. Reduje la velocidad a 80 km por hora, fingiendo ser cautelosa con el asfalto irregular. Las luces también redujeron su velocidad, manteniéndose en esa posición matemáticamente precisa que empezaba a parecerme antinatural. El combustible de mi Surán marcaba un cuarto de tanque, suficiente para llegar a Bariloche, pero la siguiente estación de servicio estaba a más de 150 kilómetros. Decidí intentar un experimento. Me desvié hacia el pequeño mirador que recordaba haber visto en viajes anteriores, un área de descanso con vista al lago Nahuel Huapi que los turistas usaban durante el día para tomar fotografías. Mi corazón se aceleró cuando las luces también tomaron la desviación. Estacioné en el mirador, dejando el motor encendido y las luces puestas. A través de los espejos observé cómo el otro vehículo se detenía a unos 50 metros de distancia, sus faros apuntando directamente hacia mi auto. Durante varios minutos permanecimos inmóviles, como dos depredadores estudiándose mutuamente en la oscuridad patagónica. La temperatura exterior era de varios grados bajo cero, y mi aliento comenzó a empañar las ventanillas del Surán. Puse la calefacción al máximo, pero el frío que sentía no provenía del clima, sino de algo mucho más profundo y primitivo. Después de lo que me parecieron horas, pero que probablemente fueron solo 15 minutos, decidí continuar el viaje. Salí del mirador y retomé la ruta 40, esperando que las luces permanecieran atrás. Mi alivio duró exactamente 30 segundos, el tiempo que tardaron en aparecer nuevamente en mi espejo retrovisor, manteniendo esa distancia inquietantemente precisa. Los siguientes 100 kilómetros fueron una tortura psicológica. Cada curva de la ruta me ofrecía una nueva perspectiva de esas luces persistentes, cada recta interminable me recordaba que seguían ahí, como una presencia malévola que había decidido convertirme en su objetivo esa noche. Fue cerca de Piedra del Águila donde noté algo que hizo que todos mis músculos se tensaran simultáneamente. Las luces habían cambiado. Ya no eran dos faros amarillentos irregulares, sino 4 puntos de luz blanca y brillante, perfectamente alineados y simétricos. Como si el vehículo hubiera cambiado. Mi mente racional intentó encontrar explicaciones lógicas, tal vez era otro auto que había tomado el lugar del primero, tal vez el conductor original había encendido luces adicionales, tal vez había algún problema con la distancia y mi percepción nocturna. Pero mi instinto primitivo sabía que algo estaba terriblemente mal. Decidí tomar la siguiente salida, un camino de ripio que llevaba a una pequeña localidad llamada Villa Pehuen. Si realmente me estaban siguiendo, ese desvío lo confirmaría definitivamente. Mi Surán protestó cuando dejé el asfalto y las piedras comenzaron a golpear contra el chasis, pero mantuve una velocidad constante de 60 km por hora. Las luces tomaron el mismo desvío. El camino de ripio serpenteaba entre cerros cubiertos de ñires y lengas, árboles que en la oscuridad parecían soldados retorcidos montando guardia. Mis manos sudaban a pesar del frío, y tenía que limpiarlas constantemente contra mis jeans para mantener un buen agarre del volante. Fue entonces cuando ocurrió algo que desafió completamente mi comprensión de la realidad. En una curva particularmente cerrada,
donde el camino giraba casi 90 grados hacia la izquierda, las luces que me seguían aparecieron simultáneamente en mis espejos laterales. 4 luces a la izquierda, 4 luces a la derecha, y 4 luces en el espejo retrovisor. 12 luces en total, rodeándome. Pisé el freno instintivamente, y mi Suran patinó ligeramente sobre el ripio antes de detenerse completamente. Mi respiración se había vuelto entrecortada, y podía sentir cómo el pánico comenzaba a nublar mi juicio. Tomé mi teléfono celular con manos temblorosas, sin señal, como era de esperar en esa zona montañosa. Las 12 luces permanecieron inmóviles durante exactamente 3 minutos. Luego, una por una, comenzaron a apagarse. Primero las 4 del espejo izquierdo, después las del derecho, y finalmente las del retrovisor. En menos de 30 segundos, había vuelto a quedar completamente sola en la oscuridad absoluta del bosque patagónico. Permanecí inmóvil durante otros 10 minutos, esperando que las luces reaparecieran, pero no lo hicieron. El silencio era tan completo que podía escuchar los latidos acelerados de mi propio corazón y el suave tic-tac del reloj del tablero de mi Sura. Finalmente, reuní el coraje suficiente para continuar. Di vuelta en U y regresé al asfalto de la ruta 40, conduciendo a 120 km por hora hasta llegar a Bariloche, revisando obsesivamente mis espejos cada pocos segundos. Llegué a mi hotel cerca de las 4 de la madrugada, con los nervios destrozados y una historia que sabía que nadie creería. Al día siguiente, decidí investigar un poco antes de regresar a Buenos Aires. Pregunté en la recepción del hotel, en la estación de servicios donde cargué combustible, y en el pequeño café donde desayuné. La respuesta fue siempre la misma: en los últimos 5 años, otros 8 conductores habían reportado experiencias similares en esa misma sección de la ruta provincial 40. Siempre de noche, siempre cuando viajaban solos, siempre las mismas luces persistentes que parecían multiplicarse antes de desaparecer completamente. Los lugareños tenían una explicación que preferí no escuchar completa. Algo sobre accidentes antiguos, sobre almas que no encontraban descanso, sobre la carretera que reclamaba tributos de vez en cuando. Pagué mi cuenta y salí de ese café más rápido de lo que hubiera sido educado. El viaje de regreso a Buenos Aires lo hice por la Ruta Nacional 22, más larga pero infinitamente más transitada. No vi luces extrañas, no experimenté sensaciones inexplicables, no tuve encuentros sobrenaturales de ningún tipo. Pero cada vez que manejo de noche, sin importar dónde esté, reviso mis espejos con una frecuencia que roza la paranoia. Y hay noches, especialmente cuando llueve y la visibilidad es limitada, en las que juro ver luces que mantienen esa distancia matemáticamente perfecta, esa presencia persistente que desafía toda lógica. Hace 3 meses decidí cambiar mi Volkswagen Suran por un Honda CR-V nuevo, pensando que tal vez el problema había estado en mi vehículo anterior. Pero anoche, regresando de una cena en Tigre por la Panamericana, las vi nuevamente en mi espejo retrovisor. 4 luces perfectamente alineadas, manteniéndose a esa distancia exacta que ya reconozco como una firma, como una promesa silenciosa de que algún día, en alguna carretera solitaria, esas luces no van a conformarse simplemente con seguirme. La vía ya no se desenrollaba como una serpiente de concreto a través de la cordillera oriental, cortando montañas que habían permanecido inmutables durante milenios. Eran las 12:15 de la madrugada cuando pasé el peaje de Caquesa, mi Chevrolet Spark rojo devorando kilómetros hacia Villavicencio con la urgencia que solo puede generar una emergencia familiar. Mi hermana había llamado 3 horas antes desde el hospital departamental, su voz quebrada por la angustia. Papá había sufrido un infarto masivo y los médicos no garantizaban que pasara la noche. Había empacado una maleta en 5 minutos y salido de Bogotá sin pensarlo 2 veces, navegando por las curvas traicioneras de la carretera más peligrosa de Colombia con la desesperación corroyendo mi estómago. La radio captaba apenas fragmentos de vallenatos desde Girardot, interrumpidos por estática cada vez que atravesaba los túneles excavados en la roca viva de la montaña. El aire acondicionado de mi Spark luchaba contra la humedad que se filtraba desde los abismos cubiertos de niebla, donde las luces de pueblos perdidos parpadeaban como luciérnagas moribundas en la distancia. Había recorrido unos 80 kilómetros desde Bogotá cuando noté el primer indicio de que algo no marchaba bien. En el espejo retrovisor apareció un destello metálico, el reflejo de faros que se aproximaban desde atrás con una velocidad que parecía excesiva para esas curvas cerradas. Me hice a un lado,
esperando que el vehículo me adelantara en la siguiente recta, pero nunca llegó a mi altura. Durante los siguientes 20 minutos, esos faros se mantuvieron a una distancia constante, apareciendo y desapareciendo en las curvas como un péndulo hipnótico. No era inusual encontrar otros conductores nocturnos en la vía al llano, camioneros que transportaban ganado desde el llano hasta Bogotá, comerciantes que madrugaban para llegar a tiempo a los mercados de Palo Quemado. Pero algo en la forma metódica como esos faros mantenían su posición me generaba una inquietud creciente. Decidí hacer una prueba. Aceleré hasta 90 km por hora en una de las pocas rectas disponibles, sintiendo como mi Spark vibraba ligeramente por el esfuerzo. Los faros mantuvieron exactamente la misma distancia. Reduje la velocidad a 60, fingiendo precaución por la niebla que empezaba a formarse en las partes más altas. Los faros también redujeron su velocidad. Una sensación fría me recorrió la columna vertebral. En 15 años manejando esa ruta para visitar a mi familia, había desarrollado un instinto para detectar conductores problemáticos, los borrachos que zigzagueaban peligrosamente, los impacientes que adelantaban en curvas ciegas, los narcotraficantes que manejaban con la paranoia de quien transporta mercancía ilegal. Pero esto era diferente. Esto tenía una precisión matemática que desafiaba la lógica humana. Cerca de Quetame, donde la carretera se bifurca hacia una ruta alterna que lleva a Medina, decidí tomar esa desviación. Si realmente me estaban siguiendo de manera intencional, ese desvío lo confirmaría sin lugar a dudas. Mi corazón se aceleró cuando los faros también tomaron la bifurcación, manteniéndose en esa posición geométricamente perfecta que ya empezaba a parecerme sobrenatural. La ruta hacia Medina era considerablemente más estrecha y serpenteante que la vía al llano principal. Los guardarraíles habían sido destruidos por deslizamientos recientes, dejando apenas centímetros entre el asfalto y precipicios de cientos de metros que se perdían en la negrura absoluta de la selva. Mi Spark protestaba en las curvas más cerradas, y podía sentir cómo las llantas luchaban por mantener tracción en el pavimento húmedo. Fue en una curva particularmente pronunciada, donde la carretera giraba casi 180 grados alrededor de una formación rocosa, que experimenté algo que aún hoy me cuesta trabajo aceptar como real. En el momento exacto en que mi vehículo completó la curva, los faros que me seguían aparecieron simultáneamente en los 3 espejos de mi Spark. Faros en el retrovisor, faros en el espejo izquierdo, faros en el espejo derecho. Era físicamente imposible. La geometría de la curva, la anchura de la carretera, la velocidad a la que viajábamos, ningún vehículo terrestre podría haber ejecutado esa maniobra. Era como si hubiera 3 autos diferentes, o como si el mismo vehículo hubiera encontrado la manera de existir en múltiples posiciones simultáneamente. Pisé el freno instintivamente, sintiendo como mi Spark derrapaba ligeramente antes de detenerse completamente en el arcén. Mis manos temblaban mientras buscaba mi celular Nokia, pero la pantalla mostraba el icono temido, sin servicio. En esas montañas, era común perder señal durante kilómetros, especialmente con el clima nublado que interfería con las torres de Comcel. Los 3 conjuntos de faros permanecieron inmóviles durante exactamente 5 minutos. Podía verlos claramente en mis espejos, 6 puntos de luz que parecían estudiarme con una inteligencia alien. El motor de mi Spark funcionaba al ralentí, su vibración familiar era lo único que me conectaba con la realidad en medio de esa experiencia que desafiaba todas las leyes físicas que conocía. Entonces, tan súbitamente como habían aparecido, los faros comenzaron a apagarse. Primero los del espejo derecho, después los del izquierdo, y finalmente los del retrovisor. En menos de 30 segundos, había vuelto a quedar completamente solo en la carretera oscura, rodeado únicamente por el coro nocturno de grillos y el susurro del viento entre los helechos gigantes. Permanecí inmóvil durante otros 10 minutos, esperando que los faros reaparecieran, que alguna explicación lógica se materializara, que mi mente encontrara una manera de procesar lo que acababa de experimentar. Pero no ocurrió nada. El silencio de la montaña era tan completo que podía escuchar mi propia respiración agitada y el goteo constante de humedad sobre las hojas de los yarugos. Finalmente, la urgencia por llegar al hospital donde mi padre luchaba por su vida superó mi miedo paralizante. Di vuelta en U y regresé a la vía al llano principal, conduciendo a velocidad máxima pero revisando obsesivamente todos mis espejos cada pocos segundos. No volví a ver faros extraños durante el resto del trayecto. Llegué al hospital de Villavicencio a las 3:30 de la madrugada, con los nervios destrozados pero aliviado de saber que mi padre había logrado estabilizarse.
Durante los 5 días que permanecí en el llano acompañando su recuperación, intenté procesar racionalmente lo que había experimentado en la carretera. Hablé con enfermeras que vivían en Ketame, con camioneros que transitaban la ruta regularmente, con mecánicos que conocían cada curva de esa carretera como la palma de su mano. Varios mencionaron experiencias similares, faros que seguían a conductores solitarios, luces que aparecían en posiciones imposibles, vehículos que parecían desafiar las leyes de la física en esas curvas traicioneras. Un mecánico viejo, que había trabajado durante 30 años rescatando autos accidentados en la vía al llano, me contó algo que prefiero no recordar en detalle. Algo sobre almas que no encuentran descanso después de accidentes violentos, sobre la carretera que cobra tributos periódicos, sobre luces que aparecen cuando alguien está destinado a unirse a ese censo macabro de víctimas. No quise escuchar más. Pagué mi cuenta en el taller donde había llevado mi Spark para una revisión rutinaria y salí de ahí más rápido de lo que la cortesía llanera hubiera requerido. El viaje de regreso a Bogotá lo hice por la autopista norte, una ruta más larga pero infinitamente más segura y transitada. No experimenté fenómenos extraños, no vi luces inexplicables, no tuve encuentros que desafiaran mi comprensión de la realidad. Pero desde esa noche, cada vez que debo viajar por carretera después del atardecer, siento una opresión en el pecho que no se alivia hasta llegar a mi destino. Cambié mi Chevrolet Spark por un Renault Logan más grande, pensando que tal vez un vehículo con mejor estabilidad me daría más confianza en carreteras montañosas. Sin embargo, hace 2 meses, regresando de una reunión de trabajo en Tunja por la carretera central, volví a verlos. Faros que mantenían esa distancia matemáticamente perfecta, esa presencia persistente que reconozco inmediatamente como una firma, como una promesa silenciosa. Y cada vez que paso por el peaje de Caquesa, especialmente cuando hay neblina y la visibilidad es limitada, reviso mis espejos con una frecuencia que roza la obsesión. Porque sé que en algún lugar de esas montañas, algo espera pacientemente el momento adecuado para volver a aparecer. Mi padre se recuperó completamente del infarto, pero nunca le conté lo que experimenté esa noche en la carretera. Hay cosas que es mejor mantener en silencio, especialmente cuando involucran tramos de asfalto que han sido testigos de demasiadas tragedias como para permitir que las almas encuentren paz. La carretera central se alzaba como una cicatriz serpenteante que atravesaba los Andes peruanos, ascendiendo desde Lima hasta alturas donde el oxígeno se volvía un lujo escaso. Eran las 11:30 de la noche cuando pasé por el último puesto de control policial en Chosica, mi Toyota Yaris plateado luchando contra la inclinación pronunciada que llevaba hacia Huancayo, con el motor esforzándose por mantener potencia en la altura. Había salido de Miraflores 3 horas antes, después de recibir una llamada urgente de mi supervisor en la mina de Casapalca. Un accidente en el túnel principal había dejado a varios trabajadores atrapados, y como la única ingeniera de seguridad disponible, debía llegar antes del amanecer para coordinar el rescate. Mi maleta de emergencia descansaba en el asiento trasero, junto con el equipo de medición que podría ser crucial para evaluar la estabilidad de la estructura colapsada. La radio del auto captaba apenas estática desde que había superado los 3000 metros de altitud, interrumpida ocasionalmente por fragmentos distorsionados de huainos que llegaban desde repetidoras de pueblos perdidos en las quebradas. El Hitter luchaba contra el frío cortante de la puna, mientras las luces de mi Yaris cortaban la oscuridad absoluta de la montaña, revelando precipicios que se perdían en la negrura infinita del abismo andino. Llevaba aproximadamente 2 horas de ascenso cuando noté la primera anomalía en el espejo retrovisor. Un destello dorado y difuso, como si alguien estuviera siguiéndome con faros de halógeno antiguos, esos que usaban los camiones mineros de los años 80. Me extrañó porque la mayoría del tráfico pesado hacia las minas utilizaba rutas alternas durante las horas nocturnas, evitando las restricciones de peso que imponía la policía de carreteras en la central. Durante los siguientes 20 kilómetros, ese resplandor dorado se mantuvo a una distancia constante, apareciendo y desapareciendo en las curvas cerradas con una regularidad que empezó a parecerme antinatural. No era la primera vez que manejaba esa ruta de noche. En 5 años trabajando para la compañía minera había hecho el trayecto al menos 50 veces, pero nunca había experimentado esa sensación de estar siendo seguida con tal precisión matemática. Decidí hacer una prueba cerca de Río Blanco, donde la carretera se divide momentáneamente en 2 carriles debido a trabajos de mantenimiento perpetuos. Cambié al carril izquierdo y aceleré hasta 80 km/h, lo máximo seguro para esa altitud y esas condiciones.
El resplandor dorado mantuvo exactamente la misma distancia relativa. Regresé al carril derecho y reduje la velocidad a 50, fingiendo precaución por las placas de hielo que se formaban en las sombras de los cerros. El resplandor también ajustó su velocidad. Una opresión familiar comenzó a instalarse en mi pecho, pero no estaba segura si era por la altitud o por la inquietud creciente que me generaba esa presencia persistente. A los 4000 metros sobre el nivel del mar, el aire contenía apenas 60% del oxígeno disponible al nivel del mar, y mi cuerpo siempre reaccionaba con taquicardia y una sensación de ahogo que podía confundirse fácilmente con ansiedad. Fue cerca de Ticlio, en el punto más alto de la carretera donde se alcanzaban los 4800 metros de altitud, que decidí tomar el desvío hacia la mina abandonada de Yauricocha. Si realmente me estaban siguiendo, esa desviación lo confirmaría definitivamente. El camino hacia Yauricocha era un sendero de ripio que solo utilizaban ocasionalmente los geólogos que hacían estudios de impacto ambiental en concesiones inactivas. Mi corazón se aceleró. Aunque no podía determinar si por la altitud o por el miedo, cuando el resplandor dorado también tomó la desviación hacia Yauricocha. El camino de ripio serpenteaba entre formaciones rocosas que parecían guardianes prehistóricos, erosionados por milenios de viento y lluvia hasta adquirir formas que en la oscuridad sugerían rostros angustiados o manos suplicantes. Mi Yaris protestaba contra las piedras que golpeaban el chasis, y podía sentir cómo las llantas luchaban por mantener tracción en superficies donde el hielo se alternaba con barro y grava suelta. Fue en una curva particularmente cerrada, donde el sendero giraba 90 grados para evitar una formación rocosa llamada el Apu Dormido por los pobladores locales, que experimenté algo que todavía me despierta en las madrugadas con sudores fríos. En el momento preciso en que mi vehículo completó la maniobra, el resplandor dorado que me había estado siguiendo apareció simultáneamente en mis 3 espejos. Resplandor dorado en el retrovisor, resplandor dorado en el espejo izquierdo, resplandor dorado en el espejo derecho. Era una imposibilidad física absoluta. La geometría del terreno, la estrechez del sendero, la velocidad a la que nos movíamos, ningún vehículo conocido podría haber ejecutado esa multiplicación espacial. Era como si hubiera 3 fuentes de luz diferentes, o como si la misma fuente hubiera encontrado la manera de existir simultáneamente en múltiples coordenadas del espacio tridimensional. Pisé el freno instintivamente, sintiendo como mi Yaris patinaba sobre grava húmeda antes de detenerse completamente junto a una formación rocosa que los mineros llamaban la Viuda, debido a su silueta que recordaba a una mujer enlutada. Mis manos temblaban mientras buscaba mi radio Motorola, pero solo obtenía estática. A esa altitud y en esa ubicación remota, las comunicaciones terrestres eran prácticamente imposibles. Los 3 resplandores dorados permanecieron inmóviles durante exactamente 7 minutos. Podía verlos claramente en mis espejos, 6 puntos de luz dorada que pulsaban con una intensidad que parecía respirar, como si fueran entidades vivas observándome con una inteligencia incomprensible. El motor de mi Yaris funcionaba irregularmente debido a la altitud, su vibración entrecortada era lo único que me conectaba con la realidad mecánica en medio de esa experiencia que violentaba todas las leyes naturales que conocía. Entonces, con la misma súbita aparición que habían tenido, los resplandores comenzaron a desvanecerse. No se apagaron abruptamente como luces eléctricas, sino que se difuminaron gradualmente, como si fueran absorbidos por la propia oscuridad andina. Primero los del espejo derecho, después los del izquierdo, y finalmente los del retrovisor. En menos de un minuto, había vuelto a quedar completamente sola en la soledad absoluta de la montaña. Permanecí inmóvil durante otros 15 minutos, luchando contra la sensación de mareo que podía ser atribuida tanto a la altitud como al shock psicológico. El silencio a esa altura era diferente al silencio de otras geografías. Era un silencio denso, casi sólido, interrumpido únicamente por el silbido del viento entre las rocas y el ocasional crujido de hielo expandiéndose en las grietas de la montaña. Finalmente, la urgencia del accidente minero y la responsabilidad hacia los trabajadores atrapados superaron mi terror paralizante. Di vuelta en U con extrema dificultad en el sendero estrecho y regresé a la carretera central, conduciendo a la velocidad máxima que las condiciones permitían, pero revisando obsesivamente todos mis espejos cada pocos segundos. Llegué a la mina de Cazapalca a las 5:15 de la madrugada, con los nervios destrozados pero aliviada de saber que todos los trabajadores habían sido rescatados exitosamente 2 horas antes de mi llegada. Durante los 3 días que permanecí en el campamento minero supervisando las reparaciones estructurales, intenté procesar racionalmente lo que había experimentado en la carretera.
Hablé con operadores que llevaban décadas trabajando en esas alturas, con camioneros que transportaban mineral desde las minas más remotas hasta los puertos de la costa, con técnicos que conocían cada curva peligrosa y cada punto de derrumbe potencial de la carretera central. Varios mencionaron fenómenos similares. Luces que seguían a conductores solitarios en las noches de luna nueva, resplandores que aparecían en posiciones geométricamente imposibles, vehículos fantasmales que parecían ser manifestaciones de la propia montaña. Un capataz quechua hablante, que había nacido en Huancayo y llevaba 40 años en las minas, me contó algo en su español entrecortado que prefiero no recordar completamente. Algo sobre apus que custodian las montañas, sobre espíritus de mineros que murieron en accidentes antiguos y que aún recorren las carreteras buscando compañía para el viaje eterno, sobre luces que aparecen cuando alguien está destinado a quedarse para siempre en esas alturas. No quise escuchar más detalles. Terminé mi reporte técnico sobre la estabilidad del túnel y regresé a Lima por la carretera de la costa, una ruta considerablemente más larga pero que transcurre al nivel del mar y con tráfico constante las 24 horas. Pero el mes pasado, cuando tuve que regresar a Casapalca para una inspección de rutina, volví a verlos en la carretera central. Resplandores dorados que mantenían esa distancia matemáticamente perfecta, esa presencia persistente que reconozco inmediatamente como una firma, como una cita pendiente. Desde entonces, cada vez que debo viajar a altitudes superiores a los 3000 metros, especialmente durante las noches sin luna cuando la oscuridad andina se vuelve absoluta, siento una opresión en el pecho que no se alivia hasta regresar al nivel del mar. Y hay noches, especialmente cuando llueve en Lima y las nubes cubren los cerros que rodean la ciudad, en las que juro ver resplandores dorados moviéndose entre las montañas, como recordatorios de que en algún lugar de esas alturas, algo espera pacientemente mi regreso. La autopista Gran Mariscal de Ayacucho se extendía como una arteria oscura que conectaba Caracas con el oriente venezolano, serpenteando a través de montañas que habían permanecido testigos silenciosos de la historia desde tiempos precolombinos. Eran las 11:45 de la noche cuando pasé el último alcabazo en Charallave, mi Ford Explorer azul marino consumiendo kilómetros hacia Barcelona con la urgencia que solo puede generar una crisis petrolera en los campos de Anzoátegui. Mi supervisor de POS había llamado 4 horas antes desde el complejo de José Antonio Anzoátegui. Una falla crítica en la planta de fraccionamiento había paralizado la producción de toda la región oriental, y como el único ingeniero petroquímico disponible con experiencia en ese tipo de emergencias, debía llegar antes del amanecer para evitar pérdidas millonarias y un posible desastre ambiental. La radio captaba fragmentos entrecortados de merengues desde emisoras caraqueñas, interrumpidos por interferencias cada vez que atravesaba las zonas montañosas donde los cerros bloqueaban las señales de Radio Caracas Radio y Unión Radio. Mi Explorer mantenía una velocidad constante de 90 km por hora, aprovechando que el tráfico nocturno en la autopista era prácticamente inexistente debido a la inseguridad que había azotado esas rutas en los últimos años. Había recorrido aproximadamente 120 kilómetros desde Caracas cuando noté la primera anomalía en mi espejo retrovisor. Un conjunto de luces blancas intensas, como las que utilizaban los vehículos oficiales de la Guardia Nacional, pero con un patrón de parpadeo irregular que no correspondía a ningún protocolo de emergencia que conociera. Me tranquilizó pensar que podría ser una patrulla nocturna, ya que en esas carreteras la presencia militar era común debido a los problemas de seguridad. Durante los siguientes 30 kilómetros, esas luces blancas se mantuvieron a una distancia constante, apareciendo y desapareciendo en las curvas con una precisión que empezó a resultarme inquietante. No era inusual que los efectivos de la GN mantuvieran vigilancia discreta sobre vehículos que transitaban de noche por rutas petroleras, pero algo en la forma matemáticamente exacta como esas luces conservaban su posición me generaba una sensación de incomodidad creciente. Decidí hacer una prueba cerca de Cúpira, donde la autopista tiene un área de servicio abandonada que había sido cerrada por falta de mantenimiento. Tomé la salida hacia esa área, encendí las luces de emergencia y me detuve completamente, esperando que el vehículo que me seguía se identificara o continuara su ruta. Mi corazón se aceleró cuando las luces blancas también tomaron la salida y se detuvieron a exactamente 100 metros de mi posición. Permanecimos inmóviles durante 5 minutos que se sintieron eternos. A través del espejo retrovisor podía ver las luces parpadeando con un ritmo hipnótico, pero no lograba distinguir la silueta del vehículo que las portaba. Era como si las luces existieran de forma independiente, suspendidas en la oscuridad sin necesidad de un soporte físico visible.
Finalmente, decidí continuar el viaje. Salí del área de servicio y retomé la autopista, esperando que las luces permanecieran atrás. Mi alivio duró exactamente 2 minutos, el tiempo que tardaron en reaparecer en mi espejo retrovisor, manteniendo esa distancia geométricamente perfecta que ya empezaba a parecerme sobrenatural. Los siguientes 100 kilómetros fueron una experiencia psicológicamente agotadora. Cada puente que cruzaba me ofrecía una nueva perspectiva de esas luces persistentes, cada túnel excavado en la roca me proporcionaba unos segundos de respiro antes de que reaparecieran inexorablemente. Intenté acelerar hasta 120 kilómetros por hora en las rectas más largas, pero las luces ajustaron su velocidad automáticamente. Reduje hasta 60 en las zonas de curvas pronunciadas, y las luces hicieron lo mismo. Fue cerca del Tigre, donde la autopista se eleva sobre un viaducto que cruza el río Unare, que experimenté algo que aún hoy desafía mi comprensión de la realidad física. En el momento exacto en que mi Explorer alcanzó el punto más alto del puente, las luces blancas que me habían estado siguiendo aparecieron simultáneamente en mis 3 espejos retrovisores. Luces blancas en el espejo central, luces blancas en el espejo izquierdo, luces blancas en el espejo derecho. Era una violación absoluta de las leyes de la geometría euclidiana. La estructura del puente, la anchura de la autopista, la velocidad a la que viajábamos. Ningún vehículo terrestre conocido podría haber ejecutado esa multiplicación espacial. Era como si hubiera 3 fuentes de luz completamente independientes, o como si la misma fuente hubiera encontrado la manera de manifestarse simultáneamente en múltiples coordenadas del espacio físico. Pisé el freno instintivamente, sintiendo como mi Explorer patinaba ligeramente sobre el pavimento húmedo del puente antes de detenerse completamente en el arcén de emergencia. Mis manos sudaban mientras buscaba mi radio VHF de la compañía, pero solo obtenía estática. Las comunicaciones en esa zona eran notoriamente problemáticas debido a la interferencia electromagnética de las instalaciones petroleras cercanas. Los 3 conjuntos de luces blancas permanecieron inmóviles durante exactamente 8 minutos. Podía verlas claramente en mis espejos, 6 puntos de luz intensa que parecían pulsar con una energía que trascendía lo meramente lumínico. Era como si estuvieran escaneándome, estudiándome, evaluándome con una inteligencia que no pertenecía a este mundo. El motor de mi Explorer funcionaba al ralentí, su vibración constante era lo único que me mantenía conectado con la realidad mecánica conocida. Entonces, con la misma inexplicable súbita aparición que habían tenido, las luces comenzaron a desvanecer su intensidad. No se apagaron como interruptores eléctricos, sino que se diluyeron gradualmente en la oscuridad, como si fueran reabsorbidas por la propia noche venezolana. Primero las del espejo derecho, después las del izquierdo, y finalmente las del central. En menos de 40 segundos, había vuelto a quedar completamente solo en la vastedad nocturna de la autopista. Permanecí inmóvil durante otros 15 minutos, luchando contra una sensación de vértigo que no podía atribuir a causas físicas normales. El silencio en esa altura del puente era diferente al silencio urbano al que estaba acostumbrado. Era un silencio denso, pesado, cargado de una expectativa que no lograba definir. Solo se escuchaba el murmullo distante del río Unare fluyendo cientos de metros más abajo y el ocasional crujido de la estructura metálica del puente expandiéndose por los cambios de temperatura nocturna. Finalmente, la urgencia de la crisis petrolera y mi responsabilidad profesional superaron el terror que me tenía paralizado. Reinicié la marcha y continué hacia Barcelona, conduciendo a la velocidad máxima que la prudencia permitía, pero revisando obsesivamente todos mis espejos cada pocos segundos durante el resto del trayecto. Llegué al complejo petroquímico de José Antonio Anzoátegui a las 4:30 de la madrugada, con los nervios destrozados pero enfocado en resolver la emergencia técnica que había motivado mi viaje. Durante los 4 días que permanecí en el complejo supervisando las reparaciones de la planta de fraccionamiento, intenté procesar racionalmente lo que había experimentado en la autopista. Hablé con ingenieros que llevaban décadas trabajando en la industria petrolera oriental, con técnicos que conocían cada kilómetro de las rutas que conectaban los campos con las refinerías, con operadores que habían manejado equipos pesados por esas carreteras durante toda su vida profesional. Varios mencionaron experiencias similares. Luces que seguían a conductores solitarios en las noches sin luna, vehículos fantasmales que aparecían en posiciones geométricamente imposibles, fenómenos lumínicos que parecían estar relacionados con la actividad sísmica de la región. Un capataz de mantenimiento, que había nacido en el Tigre y llevaba 30 años en Poza, me contó algo que prefiero mantener en el ámbito de las especulaciones no científicas.
Algo sobre espíritus de trabajadores petroleros que murieron en accidentes de las primeras décadas de explotación, sobre luces que aparecen cuando las operaciones industriales perturban el equilibrio energético del subsuelo, sobre manifestaciones que se intensifican durante las crisis de producción. No quise profundizar en esos temas. Completé mi informe técnico sobre la restauración de la planta y regresé a Caracas por la ruta costera a través de Puerto La Cruz, una alternativa más larga pero que transcurre al nivel del mar y con mayor tráfico comercial. Sin embargo, el mes pasado, cuando tuve que regresar al complejo de José por una auditoría de seguridad, volví a verlas en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Luces blancas que mantenían esa distancia matemáticamente perfecta, esa presencia persistente que reconozco inmediatamente como una firma energética, como una cita pendiente con algo que trasciende mi comprensión actual de la realidad. Desde entonces, cada vez que debo viajar por autopistas que atraviesan zonas de explotación petrolera, especialmente durante las noches de luna nueva cuando la oscuridad venezolana se vuelve absoluta, experimento una opresión en el pecho que no se alivia hasta llegar a mi destino. Y hay noches, especialmente cuando las crisis energéticas afectan el suministro eléctrico de Caracas y la ciudad se sumerge en apagones parciales, en las que juro ver luces blancas moviéndose entre los cerros que rodean el valle, como recordatorios de que en algún lugar de esas autopistas, algo espera pacientemente el momento de completar un encuentro que apenas he comenzado a comprender. La Ruta 5 Norte se extendía como una línea recta trazada por dioses antiguos a través del desierto de Atacama, cortando la vastedad más árida del planeta con la precisión de un bisturí que separara la tierra del cielo infinito. Eran las 12 menos cuarto de la madrugada cuando pasé por el último control de carabineros en Calama, mi Suzuki Swift rojo devorando kilómetros hacia Iquique con la desesperación que solo puede generar una emergencia médica familiar. Mi hermana había llamado 5 horas antes desde el Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdames, su voz quebrada por la angustia. Mamá había sufrido un derrame cerebral masivo durante una visita a nuestros tíos en Iquique, y los médicos no garantizaban que resistiera hasta la mañana siguiente. Había empacado una maleta en 10 minutos y salido de Santiago sin pensarlo 2 veces, conduciendo toda la noche a través de Chile con el motor de mi Swift protestando contra la altitud del altiplano. La radio había perdido toda señal después de dejar atrás las últimas torres repetidoras de Antofagasta, sumergiendo mi pequeño auto en un silencio absoluto que solo era interrumpido por el murmullo hipnótico del motor y el silbido constante del viento del desierto contra las ventanillas. En esa inmensidad no había visto otro vehículo en los últimos 60 kilómetros, lo cual no me sorprendía considerando lo tarde que era y lo desolada que resultaba esa sección de la carretera que atravesaba el corazón mismo del Atacama. Había recorrido aproximadamente 400 kilómetros desde Santiago cuando noté el primer indicio de que algo no marchaba de acuerdo a los parámetros normales. En el espejo retrovisor apareció un resplandor rojizo y pulsante, como si alguien estuviera siguiéndome con luces de emergencia defectuosas, pero con un patrón de intermitencia irregular que no correspondía a ningún protocolo de emergencia que conociera de mis años trabajando como paramédico en la región metropolitana. Durante los siguientes 40 kilómetros, ese resplandor rojizo se mantuvo a una distancia constante que desafiaba toda lógica humana. No se acercaba cuando yo reducía la velocidad, no se alejaba cuando aceleraba. Era como si hubiera encontrado una velocidad relativa perfecta que le permitiera mantener una posición geométricamente exacta con respecto a mi vehículo, independientemente de las variaciones en mi velocidad de crucero. Decidí hacer una prueba cerca de María Elena, donde la ruta tiene un área de descanso para camioneros que transportan cobre desde las minas de Chuquicamata hacia los puertos del norte. Tomé la salida hacia esa área, esperando que el vehículo que me seguía se identificara como una patrulla de carabineros o continuara su ruta hacia el norte. Mi corazón se aceleró cuando el resplandor rojizo también tomó la desviación y se detuvo a exactamente 200 metros de mi posición. Permanecimos inmóviles durante 10 minutos que se sintieron como horas en la vastedad nocturna del desierto. A través del espejo retrovisor podía ver el resplandor pulsando con un ritmo que parecía tener vida propia, pero no lograba distinguir la silueta del vehículo que lo generaba. Era como si la luz existiera de forma independiente, flotando en la oscuridad absoluta del Atacama sin necesidad de un soporte físico identificable. Finalmente, la urgencia de llegar al hospital donde mi madre luchaba por su vida superó mi curiosidad y mi creciente inquietud. Salí del área de descanso y retomé la Ruta 5. Esperando que el resplandor permaneciera atrás. Mi alivio duró exactamente 3 minutos,
El tiempo que tardó en reaparecer en mi espejo retrovisor, manteniendo esa distancia matemáticamente perfecta que ya empezaba a generar una sensación de terror primitivo en mi sistema nervioso. Los siguientes 150 kilómetros fueron una experiencia que puso a prueba los límites de mi cordura. El resplandor rojizo me acompañó a través de paisajes que parecían pertenecer a otro planeta, formaciones rocosas erosionadas por millones de años de viento, salares que brillaban bajo la luz de las estrellas como espejos de plata líquida, montañas que se alzaban como centinelas prehistóricos contra el horizonte infinito del desierto. Intenté toda variación de velocidad imaginable. Aceleré hasta 140 km por hora en las rectas interminables, sintiendo como mi Swift vibraba al límite de sus capacidades mecánicas. El resplandor mantuvo la misma distancia relativa. Reduje hasta 50 km por hora, fingiendo problemas mecánicos, y el resplandor también ajustó su velocidad con una precisión que desafiaba las leyes de la física convencional. Fue cerca de Pozo Almonte, donde la carretera se eleva sobre una meseta que ofrece una vista panorámica de todo el desierto circundante, que experimenté algo que aún hoy me despierta en las madrugadas con sudores fríos y una sensación de terror que no puedo racionalizar. En el momento exacto en que mi Swift alcanzó el punto más alto de esa elevación, el resplandor rojizo que me había estado siguiendo apareció simultáneamente en todos mis espejos retrovisores. Resplandor rojizo en el espejo central, resplandor rojizo en el espejo izquierdo, resplandor rojizo en el espejo derecho. Era una violación absoluta de todas las leyes geométricas que había aprendido en mis estudios de física aplicada a la medicina de emergencias. La topografía del terreno, la anchura de la carretera, la velocidad a la que nos desplazamos, ningún objeto físico conocido podría haber ejecutado esa multiplicación espacial. Era como si hubiera tres fuentes de luz completamente independientes, o como si la misma fuente hubiera encontrado la manera de existir simultáneamente en múltiples dimensiones del espacio físico. Pisé el freno instintivamente, sintiendo como mi Swift derrapaba sobre la arena fina que el viento del desierto había depositado sobre el asfalto antes de detenerse completamente en el arcén. Mis manos temblaban violentamente mientras buscaba mi teléfono Samsung, pero la pantalla mostraba el mensaje temido: sin cobertura. En el desierto de Atacama, especialmente en esas horas nocturnas, las comunicaciones móviles eran prácticamente imposibles debido a la ausencia de torres repetidoras en cientos de kilómetros a la redonda. Los tres resplandores rojizos permanecieron inmóviles durante exactamente 12 minutos. Podía verlos claramente en mis espejos, 6 puntos de luz rojiza que pulsaban con una intensidad que parecía respirar, como si fueran órganos vivientes bombeando energía lumínica en lugar de sangre. Era como si estuvieran estudiándome, analizándome, evaluando mi presencia con una inteligencia que trascendía cualquier comprensión humana. El motor de mi Swift funcionaba al ralentí, su vibración familiar era lo único que me conectaba con la realidad mecánica en medio de esa experiencia que violentaba todos los principios científicos que conocía. Entonces, con la misma inexplicable súbita manifestación que habían tenido, los resplandores comenzaron a desvanecer su intensidad. No se extinguieron como luces eléctricas convencionales, sino que se difuminaron gradualmente en la oscuridad, como si fueran reabsorbidos por la propia inmensidad del desierto. Primero los del espejo derecho, después los del izquierdo, y finalmente los del central. En menos de 45 segundos, había vuelto a quedar completamente sola en la vastedad nocturna del Atacama. Permanecí inmóvil durante otros 20 minutos, luchando contra una sensación de vértigo existencial que no podía atribuir a causas físicas conocidas. El silencio en esa altitud del desierto era diferente a cualquier silencio que hubiera experimentado antes, era un silencio denso, casi tangible, que parecía tener peso y presencia propia. Solo se escuchaba el murmullo distante del viento arrastrando granos de arena contra las formaciones rocosas y el ocasional crujido térmico de mi Swift adaptándose a los cambios de temperatura nocturna. Finalmente, la urgencia de la crisis médica de mi madre y mi responsabilidad filial superaron el terror paralizante que me tenía inmovilizada. Reinicié la marcha y continué hacia Iquique, conduciendo a la velocidad máxima que las condiciones del desierto permitían, pero revisando obsesivamente todos mis espejos cada pocos segundos durante los últimos 200 kilómetros del trayecto. Llegué al Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdames a las 5:20 de la madrugada, con los nervios completamente destrozados pero aliviada de saber que mi madre había logrado estabilizarse durante las últimas horas de la noche. Durante los 8 días que permanecí en Iquique acompañando su lenta pero constante recuperación, intenté procesar racionalmente lo que había experimentado en la Ruta 5 Norte.
Hablé con médicos que llevaban décadas trabajando en hospitales del norte, con paramédicos que conocían cada kilómetro de las rutas de emergencia que conectaban las ciudades costeras con los centros mineros del interior, con choferes de ambulancia que habían transitado esas carreteras durante toda su vida profesional respondiendo a emergencias en lugares remotos. Varios mencionaron experiencias similares. Luces que seguían a conductores solitarios durante las noches sin luna, resplandores que aparecían en posiciones geométricamente imposibles, fenómenos lumínicos que parecían estar relacionados con la actividad electromagnética única del desierto de Atacama. Una enfermera atacameña, que había nacido en San Pedro de Atacama y llevaba 30 años trabajando en hospitales regionales, me contó algo en su español entrecortado por palabras en kunza que prefiero mantener en el ámbito de las creencias ancestrales no verificables científicamente. Algo sobre espíritus de viajeros que se perdieron en el desierto durante los siglos de explotación salitrera, sobre luces que aparecen cuando las condiciones electromagnéticas del Atacama crean ventanas temporales hacia otras dimensiones, sobre manifestaciones que se intensifican durante las crisis familiares cuando las emociones humanas alteran los campos energéticos personales. No quise profundizar en esas explicaciones que desafiaban mi formación científica. Completé los trámites del traslado médico de mi madre a Santiago y regresamos por la ruta costera a través de Antofagasta, una alternativa considerablemente más larga pero que transcurre al nivel del mar y con tráfico comercial constante las 24 horas. Sin embargo, hace 3 meses, cuando tuve que regresar a Iquique para una conferencia de medicina de emergencias en el hospital regional, volví a verlos en la Ruta 5 Norte. Resplandores rojizos que mantenían esa distancia matemáticamente perfecta, esa presencia persistente que reconozco inmediatamente como una firma energética, como una cita pendiente con algo que trasciende mi comprensión actual de los límites entre lo físico y lo metafísico. Desde entonces, cada vez que debo viajar por carreteras que atraviesan desiertos, especialmente durante las noches de luna nueva cuando la oscuridad del Atacama se vuelve absoluta y las estrellas brillan con una intensidad que parece sobrenatural, experimento una opresión en el pecho que no se alivia hasta llegar a zonas pobladas. Y hay noches, especialmente cuando trabajo turnos nocturnos en la ambulancia y recorremos las carreteras periféricas de Santiago bajo cielos despejados, en las que juro ver resplandores rojizos moviéndose entre los cerros que rodean la cuenca de la capital, como recordatorios de que en algún lugar de esas rutas desérticas, algo espera pacientemente el momento de completar un encuentro que apenas he comenzado a comprender y que desafía todos los paradigmas científicos en los que he basado mi carrera profesional.